Colegas, a continuación les voy a presentar a un grupo de psicólogas que nos van a contextualizar sobre los aportes que da la psicología social en el ámbito jurídico. Con ustedes la doctora Marta Junco. Buenos días. La doctora Alejandra Sotelo. Buenos días. La doctora Vilma Mayo. Buenos días. La doctora Andrea Costa. Buenos días. Y la doctora Laura Ramos. Buenos días. Buenos días, doctoras. Bienvenidas. Gracias. Es cierto, la historia de la humanidad es la historia del crimen. Quisiera conocer un poco más una perspectiva histórica de desde cuándo la psicología se unió a la ley. Ayúdame con eso, doctora Abel. Bueno, hablando un poco sobre la perspectiva histórica de la psicología jurídica, la moderna psicología jurídica surge principalmente en los Estados Unidos. En 1995, Carlson y Bull atribuyen esta regionalización al hecho de que los psicólogos norteamericanos presentaron testimonios expertos y otras formas de asistencia, tanto en formato jurídico como para servir al propósito del abogado, como por ejemplo, asistencia al interrogatorio de un testigo, selección de jurados o una evaluación de calidad en una rueda de identificación. A todo este proceso se le denomina psicología jurídica. En 1891, Hugo Musterberg y William James fundan el primer laboratorio de psicología aplicada. Hugo es conocido como el padre de la psicología aplicada, ya que propuso campos aplicados como la educación, la clínica, la empresa y, por supuesto, la ley. Aunque su influencia entre los operadores judiciales, como los jueces, los abogados, los legisladores, no tan solo fue escasa, sino también negativa. Lo que él pretendía era demostrar el gran propósito que tenía para la justicia. En 1995, Cutter y Penrose hallaron más de 2.000 investigaciones en psicología sobre la memoria del testigo, tema principal de la obra de Hugo, ya que de allí se derivan conocimientos y técnicas admitidos como pruebas judiciales. Bueno, para el año 1893, James Cattell realiza su primer experimento sobre la confianza frente a las actitudes de testimonio. De allí se deriva una investigación sobre psicología del testimonio. También se rescatan los aportes de Alfred Binet y William Stern. Binet reflexionó sobre la necesidad de generar una ciencia jurídica, al mismo tiempo de sus operadores a la psicometría, que fueron decisiones para la creación de instrumentos que avalaran las evaluaciones forenses. Hacia las épocas 1920 y 1940, la justicia reflexionó sobre la posibilidad que le brindaban los psicólogos, la psicología, especialmente el psicoanálisis, ya que a la hora de interpretar la ley positiva, esta fuera eficaz. Interesante el aporte a nivel histórico, muy educativo, pero quisiera darle un giro a este conversatorio. Quisiera saber qué es la psicología forense en esencia. Laura, por favor, colabora. Bueno, Maribel, la psicología jurídica también es denominada psicología legal, psicología judicial, psicología de la ley o psicología forense. Esta se define por la aplicación de la psicología a la intersección de esta y la ley. La psicología jurídica está conformada por tantas psicologías jurídicas que intersectan la relación que hay entre la ley y la psicología. Estas psicologías se llaman psicología judicial del menor, psicología judicial de la familia, psicología forense, penitenciaria o criminal, victimología o mediación, psicología policial o de las Fuerzas Armadas, psicología de prevencia del delito, y pues esas son como las más allegadas.
La demanda de cada momento histórico, así como los acopios de la información y las técnicas de intersección, conforman una psicología judicial. La aprobación de la Ley 1 del 2004, del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia, originan una psicología jurídica con violencia de género. Como ya sabemos, la psicología jurídica está conformada por varias psicologías jurídicas, pero las más fructíferas y las que más conocemos es la psicología forense y la psicología antisocial y delictiva. La psicología forense ha alcanzado un alto nivel de reconocimiento. Esta psicología es auxiliar al derecho. La tasa de condenas supera el 80% del 70% anterior. Para que la psicología forense alcanzara este alto nivel de reconocimiento, tuvo que asumir varias técnicas y varios métodos para garantizar la validez de sus aportes. Ya es de sobra decir como el papel que desempeña el psicólogo en su especialización como el perito, quien evalúa y mide las modificaciones o las causas en el crimen. Entonces, doctora Marta, háblanos acerca de la psicología social jurídica. Ok, Marley, la psicología social jurídica es un campo interdisciplinario entre la psicología social y el derecho. Cuando hablamos de psicología social, entonces estamos hablando del ser social y del derecho del deber ser. Estas se encargan de la observación del sujeto, en este caso un individuo o un grupo, en el cual las normas jurídicas creadas están dadas por un estado que regula su comportamiento. Por la intervención. Ahora me gustaría saber cuáles son los campos de aplicación o de acción enfáticamente. Ayúdanos, Andrea, con eso, por favor. Claro que sí, Marley. Quiero explicarles sobre la psicología criminal. Se estudia los fenómenos psicológicos implicados en la criminalidad. Para esto hay tres tipos de modelos de desarrollo o de riesgo. El primer modelo es de desarrollo sociomoral, que se asume como la causa. Está el modelo dirigido o variable de desarrollo evolutivo. Y por último está el modelo que está orientado a la percepción e intervención. Estos modelos de riesgo han identificado algunas variables que actúan en el comportamiento criminal. Entonces podemos encontrar entre esos modelos los factores peritales, también podemos encontrar la hiperactividad e impulsividad, podemos encontrar la inteligencia baja en este caso, y pocos conocimientos, los hogares rotos, la criminalidad y la privación socioeconómica. Doctora Andrea, por otro lado está la victimología. Esta habla sobre la víctima que queda desamparada, entonces busca como una ayuda, y entonces ahí es donde nace la asistencia para las víctimas. El tratamiento se divide en dos capilares especialmente, en la infancia maltratada y la mujer maltratada. Para esto se hace una atención, una evaluación, un tratamiento y un seguimiento. Por otro lado, se hace un estudio de planificación y prevención en grupos de riesgo. Aportando también a lo que tú planteas, Aleja, también encontramos la psicología policial y de las Fuerzas Armadas. ¿Estas en qué consisten o qué plantean? La intervención de la psicología en este área ha estado centrada prácticamente en el estudio de motivaciones, rasgos de personalidad, habilidades exigidas por un buen policía, y estas atribuyen a la responsabilidad de delincuentes, sobre todo pues, en diferentes proporciones de servicio de la sociedad y sobre el país. Por otro lado está la mediación. Esta es una forma de cómo encontrar la solución al conflicto. Se necesita de las dos partes que intervienen y una tercera persona que es imparcial, donde trata de ayudarle a que quede en un mutuo acuerdo pacífico. También en esta parte, en este campo, encontramos en la psicología judicial, dos
dos ítems importantes en la investigación, que sería el testimonio y el jurado. Cuando hablamos de la aplicación judicial, esta trabaja en la valoración de los jurados. En ella se investigan todo lo que son las decisiones en tipo de influencia social. Cuando hablamos ya de la parte de testimonio, entonces son los estudios, las evidencias que se encuentran en estos casos, aplicando la psicología experimental y la social. Uno de los parámetros más importantes que es evaluado es el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, de cómo el sujeto que está siendo procesado mueve sus manos hacia donde dirige su mirada. Todo esto es muy importante e indispensable para poder diagnosticar finalmente si se reporta como culpable o no culpable. Quisiera saber ustedes qué piensan sobre la responsabilidad que recae sobre el psicólogo. Lo que tú dices es muy cierto, porque debido a esas aportaciones que hacen los psicólogos jurídicos es donde se pueden dar cuenta los tipos de comportamiento a través pues, de no verbales que realiza el sujeto. Nos dimos cuenta a través de la historia que anteriormente los operadores jurídicos no tenían como esa confianza ante los psicólogos jurídicos, ¿sí? ante la acción que ante el estudio que realiza el psicólogo jurídico, que es un aporte muy importante para la justicia. En la parte de responsabilidad que tú mencionabas anteriormente, sí es muy importante porque el psicólogo jurídico forense es el que da el último dictamen para que el jurado, el juez en este caso, dé su dictamen final. ¿Qué pasa allí? Si nosotros nos equivocamos en hacer una mala intervención en estos casos, entonces lo que vamos a hacer es que va a perjudicar de cierta manera nuestra... Condenar a la inocente. Exactamente, eso sería como lo que nosotros tendríamos que aprender a intervenir en estos casos. No sé ustedes también qué plantean acerca de ello. Pues una parte muy interesante es que el psicólogo jurídico no se puede colocar en ninguno de los dos lados, ni en el lado de la víctima ni en el lado del victimario. Sí, es cierto, partiendo de ahí, pues tenemos que ser muy neutrales al hacer la intervención la hacemos y pues de ello pasamos nuestro reporte al juez y, como lo dije anteriormente, él da la sentencia a esa persona dependiendo de los resultados obtenidos. Ok, me surge una duda. ¿Ustedes consideran que las pruebas del polígrafo son 100% confiables o hay algún desvío en estos resultados? Bueno, pues para mi punto de vista, yo diría que la prueba del polígrafo es un 80% confiable, ya que pues existen métodos por los cuales el sujeto puede llegar a falsificar esta prueba. No sé qué piensen ustedes, pero pues... Yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora Laura, porque en la prueba del polígrafo también no es tan confiable, o es más un 80% confiable, porque hay personas, hay sujetos que pueden controlar lo que ellos quizá, las emociones que vayan a experimentar, por ejemplo la sudoración y alguna, o sea, su ritmo cardíaco, por ejemplo. Bueno, con los testigos visuales podemos ver que hay una fiabilidad y una creabilidad en el cual son ejes relevantes de la investigación del psicólogo jurídico. También podría estar su estudio e investigación experimental sobre estos testimonios visuales. Podríamos encontrar que los testimonios visuales a veces no son imprecisos, pueden cometer errores, porque hay un error entre la codificación, almacenamiento o en la recuperación de la información. Bueno,
cuando el testigo, digamos en la escena, hay una presencia de algún arma, este puede ser como la cantidad de recursos atencionales que en causas contrarias podría haber sido utilizado para la percepción del aspecto físico del delincuente. O sea, el testigo se enfoca más, digamos, en el arma y no como tal en mirar, ¿sí?, como al delincuente, ¿sí?, a la hora de que se presenta la escena. Bueno, también podemos ver que los testigos no parecen tener una gran confianza, ¿sí? Pero cuando a la hora cuando los indagan, a la hora de dar un testimonio, estos no necesariamente suelen ser precisos. Bueno, argumentando algo lo que dijo Vilma, el terapeuta viene siendo el testigo judicial. Este practica una prueba y muestra los dilemas éticos mencionados, como son el rol jurídico, que puede variar significativamente de acuerdo a cómo sea nombrado, y la fuente de disciplina profesional, que se considera que es la ciencia científica, pero tiene un conflicto en la explicación, en el positivismo, en los resultados del individuo y en el objetivismo y subjetivismo. Bueno, hay unas conductas que uno como psicólogo tiene que tener en cuenta al momento de presentarse o atender a un cliente. Entonces está la responsabilidad. El psicólogo no puede acudir a alguien con la experiencia, sin la experiencia necesaria, y tampoco puede hablar de las experiencias vividas. Está la imparcialidad. El psicólogo no puede actuar cuando no posee la suficiente imparcialidad. La lealtad profesional. El psicólogo tiene que ser una persona leal con su cliente, tiene que mostrarle comprensión al margen de las acciones realizadas. Y la confidencialidad. El psicólogo debe respetar la información recibida al cliente al momento de transmitir al abogado o al perito judicial. Es también muy importante lo que nombraba anteriormente la doctora Andrea con la reserva de los documentos, puesto que allí se ve nuestra ética al tener la información que nos dan los testigos y la información que nos suministran, en este caso los jueces. También es muy importante la testificación de nosotros al aplicar y dar este testimonio al juez, porque allí ¿qué pasa? Allí lo que hace el juez es determinar la acción que nosotros estamos haciendo en ese caso para determinar dicha sentencia a la persona que va a ser sentenciada en ese caso. También hay fuentes muy importantes en las cuales hablamos del lenguaje. Cuando nosotros interrogamos, hacemos una intervención a la víctima, al victimario, estamos interpretando a través de su lenguaje la interpretación que nos quiera. Allí nosotros podemos saber si esta persona nos está mintiendo o no, a partir también de lo que es el polígrafo que lo mencionamos anteriormente. También nosotros como psicólogos tenemos que tener un lenguaje muy articulado, hacerle entender a esta persona muy claramente para que posteriormente no hayan malos entendidos. El control de la información también es muy importante, puesto que si nosotros no podemos divulgar esa información, es muy tenerla de parte de nosotros, no darle esa información que nosotros tenemos, sino meramente al juez, que es el último que da la información postulada en un juzgado. Otro aspecto importante es el tema de los prejuicios. Nosotros como psicólogos debemos dejarlos de lado. Pongo el ejemplo de una mujer que ha sido violada. Entonces, normalmente se podría decir que es porque ésta se lo ha buscado, por su forma de vestir, sus actitudes, cómo se ha comportado con un hombre. Nosotros debemos dejar estos prejuicios de lado.
Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca del tema. Bueno, la verdad sí me parece muy importante que nosotros como psicólogos dejemos a un lado los prejuicios. También pongo el caso de una pareja de la cual ha sido la mujer es la víctima en este caso. Nos decían que tocaban no ponernos del lado de la víctima ni el victimario. Ni decir, bueno, él le pegó porque no puede controlar sus impulsos, sino también mirar el por qué le pegó a ella. Quizás ella deje que él le pegue porque como tal oculta algo, o quizás tan solo es una etapa de masoquismo que ella puede estar viviendo. Lo muy relevante es el tema de las emociones. Digamos, en este ejemplo que nos planteó la doctora Laura, ¿ustedes cómo ven este tema? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, partiendo de allí, hay algo muy importante que es de la mano, tanto el psicólogo como la persona que estamos, en este caso nuestro cliente o a la persona que estamos atendiendo. Y en este caso, ¿qué pasa? Lo que mencionaba anteriormente Andrea, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner nuestras emociones, lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, y aplicarlo, digamos, de cierta manera al cliente. Otra cosa que me parece muy importante, dentro del caso que hablaba Laura, es, digamos, en este caso, la mujer que ha sido maltratada por su esposo, no nos va a demostrar a nosotros todas sus emociones, nos puede confundir, y esa es la labor de nosotros, ¿no? Empezar a indagar a esta persona hasta que encontremos cuál es la emoción que realmente le está pasando en ese momento. A partir de allí nosotros podemos hacer la intervención y posteriormente mirar más allá y mirar qué está pasando con esta persona y posterior con su esposo. Muchísimas gracias por asistir a este conversatorio, doctoras. Nos veremos en una próxima oportunidad. Para concluir, definitivamente es relevante destacar el papel de la psicología social en el ámbito jurídico, puesto que podemos tomar gran proporción de sus aportes, por no decir que todos, y aplicarlos para poder diagnosticar a un criminal correctamente.